inversores, bienvenidos. Hoy les traigo esta gran acción. Vamos a analizar la acción de Palantir. Es una empresa de Estados Unidos y bueno, es una empresa de tecnología y análisis de datos y software que proporciona soluciones de análisis de datos a clientes empresariales y gubernamentales. Algunas de las características y ventajas más destacadas de esta solución de Palantir son: número 1. Análisis de datos en tiempo real. Las soluciones de Palantir pueden analizar grandes cantidades de datos en tiempo real, lo que permite a las empresas y organizaciones tomar decisiones más informadas y rápidas. El segundo punto son las visualizaciones de datos intuitivas. La forma de Palantir utiliza una interfaz gráfica intuitiva para presentar los datos de una manera clara, fácil de entender. El número 3, seguridad y privacidad. Palantir se centra en garantizar la seguridad y la privacidad de los datos de sus clientes y utiliza medidas de seguridad avanzada para proteger la información y confiabilidad. Número 4, flexibilidad. Las soluciones de Palantir son altamente flexibles y pueden adaptarse a una amplia gama de casos de uso y necesidades empresariales. La número 5 son integraciones de datos. Las soluciones de Palantir pueden integrarse con una amplia gama de fuentes datos, lo que permite a las empresas y organizaciones obtener una visión más completa y precisa de su negocio. Bueno, entonces Palantir proporciona una plataforma de análisis de datos avanzada y altamente personalizable que puede ayudar a las empresas y organizaciones a tomar decisiones más informadas y rápidas en tiempo real, con un enfoque en la seguridad y privacidad de los datos. Bueno, esta empresa, pues lo que he visto, pues es muy buena por el momento, ya que tiene una tendencia a largo plazo que sí podría subir. No es muy mala empresa esta. Bueno, yo como le veo aquí el futuro de Palantir parece muy prometedor, ya que continúa expandiendo su presencia en los mercados empresariales y gubernamentales en todo el mundo. La empresa se ha comprometido a seguir desarrollando soluciones de análisis de datos y software innovadoras y personalizables para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes. Algunas de las tendencias claves que pueden influir en el futuro de Palantir incluyen mayor demanda de soluciones de análisis de datos. A medida que las empresas y organizaciones buscan formas de tomar decisiones más informadas y basadas en datos, la demanda de las soluciones de análisis y datos continuará aumentando. Palantir está bien posicionada para aprovechar esta tendencia y seguir creciendo en el mercado a largo plazo. La siguiente que yo veo es una creciente competencia. A medida que el mercado de análisis de datos continúa creciendo, se espera que la competencia también se intensifique y Palantir tenga que seguir innovando y ofreciendo soluciones altamente personalizables y adaptables para mantener su posición en el mercado. Y bueno, también lo que yo también pude checar, que tiene un mayor enfoque en la privacidad y la seguridad de los datos, con un creciente número de casos de violaciones de datos y preocupaciones sobre la privacidad de sus datos. Se espera que las empresas y organizaciones sean más exigentes en cuanto a la seguridad y privacidad de los datos. Palantir tendrá que seguir invirtiendo en tecnologías y procesos de seguridad avanzados para satisfacer esta demanda. Y bueno, en lo general Palantir parece estar bien posicionada para continuar creciendo y expandiéndose en el futuro a medida que la demanda de soluciones de análisis de datos sigue aumentando. La empresa tendrá que seguir innovando y adaptándose a las cambiantes necesidades de sus clientes para mantener una posición en el mercado cada vez más competitivo. Y bueno, también lo que pude checar, que puede tener un gran crecimiento, ya que esta empresa planeaba entregar sus resultados ya con ganancias hasta el 2025 y esta vez tuvo su primer informe, su primer estado y bueno, fue muy bueno, ya entregó ganancias, aunque ellos pensaban que iban a tener ganancias hasta el 2025. Eso es muy bueno para esta acción, ya que pues ellos esperaban un crecimiento hasta empezar hasta el 2025. Y bueno, lo que yo veo es que esta acción posiblemente hasta el 2030 o 2025, si tiene 3 reportes trimestrales seguidos que lleva un aumento, podría ser integrado al S&P 500. Y eso es muy bueno porque al entrar al índice, su precio podría subir muy rápido. Haz de cuenta, como Tesla. Tesla sé que no es lo mismo, pero igual tiene un software. Tesla se agregó al índice S&P 500 en el 21 de diciembre del 2020 y bueno, desde que estuvo ahí empezaron a subir sus acciones, ya que también valían muy poco,
pero como ustedes saben la historia de Tesla, cómo fue subiendo con el tiempo. Y bueno, entonces también posiblemente em, este Palantir puede entrar al SP500 si sus acciones suban mucho. A corto plazo los analistas hasta en Estados Unidos todavía tienen un precio de 10 a 15 dólares por esta acción, pero sí marcan que a un mediano plazo podrían llegar hasta unos 40 dólares. Y bueno, los especialistas dicen que a lo mejor hasta el 2030 sí puede llegar a tener un precio hasta de 100 dólares cada acción. Pero bueno, eso es difícil predecir, pero si entra al SP500 sería muy bueno. Y también esta empresa, lo que me di cuenta, que no tiene deudas. Eso es muy bueno, o sea que no se puede ir a la quiebra. El único factor sería algo del gobierno que hiciera que esta acción se fuera a la quiebra. Pero por el momento yo veo que no tiene para poder entrar en quiebra ya que no tiene deuda. Y en verdad a largo plazo siento que sí puede tener un gran futuro. No sé, eso sí nadie lo sabría decir qué pasaría de aquí hasta el 2030, pero los analistas, ellos indican que sí puede llegar a valer hasta 100 dólares. Esta sí sería una acción de especulación, pero el precio más bajo que ellos piensan que puede llegar hasta tocar el piso es de 5 dólares y de ahí empezar la subida. Y bueno, vamos a seguir checando esta acción ya que sí nos llamó la atención. Y bueno, aquí les muestro una gráfica de TradingView. Y bueno, aquí sí nos indica que puede llegar una baja hasta los 5 dólares y de ahí comenzar una tendencia alcista. Como ustedes saben, va a tener retrocesos y subidas, pero puede ir subiendo con el tiempo, ya que si tú la quieres a largo plazo, sí puede tener un gran desempeño. Bueno, vamos a checarla en su análisis fundamental y su análisis técnico. Bueno, vamos allá. Bueno, inversores, ya estamos aquí en el análisis fundamental. Como saben, este video lo grabo el día miércoles 1 de marzo. Cerró a 7 dólares con 97 centavos. Tuvo una ganancia del más 3.64% solamente este día miércoles. Y bueno, vamos a ver acá. El día martes cerró en 7.69. Es muy bueno. Cerró un poco bajo. Pero bueno, igual en la mañana abrió el día miércoles a 7.59. Tuvo una pequeña pérdida por así rápidamente, pero bueno, volvió a subir. Esa fue la ganancia. Bueno, aquí ya dejaron sus órdenes de compra. Aquí se ve que ya quieren comprar en 7.99 de dólar 38.500 y quieren vender a 8.4 centavos 28.000 acciones. Eso es muy bueno. Entonces sí va a tener una bueno, va a tener una alza esta semana. Bueno, aquí vemos que el rango diario estuvo entre 7.56, el precio más bajo, y el precio más alto 8.3 centavos de dólar. Bueno, aquí vemos que el intervalo de 52 semanas, su precio más bajo que estuvo a 5 dólares con 92, y el precio más alto que tuvo este año fue de 14.86. Y bueno, también aquí vemos el volumen. Tiene un buen volumen esta acción de Estados Unidos. Tiene 36.319.208 acciones. Eso es muy bueno para tenerlo en un solo mes de ventas. Y bueno, igual el volumen a 3 meses tiene 42.128.754 acciones. Eso es muy bueno. Ya vemos que esta acción sí tiene volumen. Y bueno, también le veo un buen futuro, Capitalización de mercado, como ustedes saben, es el precio de la empresa, es lo que vale la empresa. Vale 16.748 billones, eso es muy bueno. Aquí ya vemos al beta. El beta es una métrica que se utiliza para saber si una acción es volátil y riesgosa. Si el beta es más del número 1, es muy riesgosa, bueno, y volátil. Si es menor, y bueno, también siempre la queremos a menos de 0.50 para que sea menos riesgosa. Aquí nos damos cuenta que es de 2.89, o sea que si esta acción es muy volátil y riesgosa, pero no es mala acción. Yo lo que he revisado no es mala acción. Bueno, aquí vemos el P-Ratio, que es el precio-beneficio. No lo tiene, ya que todavía está reportando pérdidas, todavía están en números negativos. Pero yo sé que en el transcurso del año va a tener unas ganancias más altas. Ellos prevén que para el 2025 ya esté empezando a ganar, ya empiecen a generar ganancias, ¿vale? El BPA es la ganancia que se lleva por cada acción en venta. Aquí la vemos que está en negativo, pero bueno, como ustedes lo saben, todavía estamos en números negativos, ya que esta es una empresa de tecnología. Pero bueno,
Para mí va muy bien, ¿eh? Fecha de beneficios es cuando va a entregar su reporte trimestral, que va a ser el 8 de mayo, entre el 8 y el 12 de mayo van a entregar su reporte. Eso es muy bueno. No entrega dividendos, no tiene fecha de ex dividend. Tienen un precio objetivo este año de 9,1 centavos. Para ellos esta acción puede valer $9,1 a final de año. Pero bueno, yo he checado otros analistas de Wall Street y ellos sí prevén a lo mejor hasta un alza de $15. Eso es muy bueno. Vamos a ver sus analistas. Bueno, sí la están siguiendo muchos analistas. Bueno, aquí vemos que para compra agresiva, nada más dos analistas prevén que compres muy agresivamente. Más o menos están pidiendo que solamente mantengas. A lo mejor piensan que puede caer un poco más. Pero bueno, yo le veo un buen futuro a esta acción. Y bueno, aquí vemos que aquí ellos para marzo piden que vendas. Pero bueno, yo siento que no. Pero bueno, cada quien no. Por eso son los analistas. Vemos aquí que ellos también aquí tienen un rango de que solamente mantengas. Bueno, sí piensan que va a caer, pero yo pienso que va a subir. Bueno, aquí tiene un precio medio de 9,1 centavos. Es a corto plazo. Bueno. Y a máximo de $15. Y es como les decía. Que ellos, bueno, los que he visto de los analistas de Wall Street, que ellos sí prevén que llegue a $15 a fin de año. Eso es muy bueno. Pero bueno, vamos a checar otras estadísticas. Porque les digo, esta acción me llama la atención ya que es de tecnología. Eso sí, es muy riesgosa. No les voy a decir que no. Pero tiene un buen futuro. Recuérdenlo, si entra el SP500 puede tener una gran alza. ¿Va que va? Y como vemos aquí cuando entregó su reporte, el último reporte que entregó, bueno, aquí vemos que sí lo superó, ¿ok? Aquí superó su reporte. Eso es muy bueno. A lo mejor va a tener una gran subida esta semana. Como les digo, ahorita en su último reporte en el año 2022 ya empezó a reportar, aunque sea pocas ganancias, pero ya va a empezar a reportar. Eso es muy bueno para esta acción, ya que ellos preveían que hasta el 2025 iba a pasar esto. Y bueno, vamos a checar su análisis técnico. Vamos a ver cómo va a largo plazo. Bueno, vamos allá. Bueno, ya estamos aquí en el análisis técnico de la acción de Palantir. Vamos a ver cómo va a corto plazo. Bueno, vemos que todavía va un poco en caída todavía. Pero como les digo, los analistas de Wall Street piensan que puede llegar a un precio entre los $5 y $6, que sería su precio de fondo, y de ahí comenzar a subir. Y bueno, no es una idea tan descabellada, ¿eh? Yo también pienso que sí pueda subir, pero por el momento estamos en una tendencia bajista, a corto plazo. A tendencia, bueno, a largo plazo la vemos que todavía está en tendencia bajista. Aquí vemos las líneas que están en 200, 100 y 50. Eso marca una tendencia bajista. La tendencia bajista la tenemos desde el 2022 hasta la fecha. Ahorita todavía entramos en una tendencia bajista, pero aquí ya se ve que están cruzando las líneas. Eso es muy bueno, ya que posiblemente empiece un cambio de tendencia. Como les digo, los analistas de Wall Street piensan que para fin de año esta acción valga $15. Y yo siento que sí es posible. Eso es muy bueno, ¿eh? Y sí, como te digo, para largo plazo siento que es muy buena. Tiene buenos fundamentos y posiblemente sí llegue al precio base que les decía. Bueno, aquí vemos que el SAR Parabolic, bueno, aquí nos marca muy poco porque pues sí, tiene muy pocas ventas ahorita. Pero el SAR Parabolic nos marca igual una tendencia bajista. A corto plazo, recuérdenlo, esto es a corto plazo. Pero como les he dicho, resultados pasados no garantizan resultados futuros, ¿vale? Las bandas de Bollinger me está marcando que ya llegó al fondo todavía de su resistencia. Entonces sí puede rebotar y va a subir un poco el precio, ¿ok? Eso sí, chequenlo. Aquí se nota que ya llegó al fondo de su resistencia y va a subir. No sé, a lo mejor suba $1, más o menos, porque llegó al fondo. Bueno, vemos aquí su super trend. El super trend nos está marcando una tendencia bajista por el momento. Aquí veo que cayó 2 meses en tendencia bajista. Aquí son igual, bueno, aquí son 3 meses. Aquí nos marca una tendencia bajista. Esperemos que sea rápida la tendencia bajista, ya que aquí me marcó que ya fue rebotando y va a rebotar hacia arriba. Ok, bueno, vamos a lo más importante, lo que siempre les digo, el estocástico. Bueno, el estocástico,
Bueno, aquí vemos en el volumen que sí ha tenido unas grandes alzas, han comprado muchas acciones de esto. Aquí vemos una entrada. Como les digo, siempre acumulen abajo. Aquí todavía estamos ya en zona de acumulación, de compra, así como decían allá que solamente acumulares. Ok, aquí se ve que sí puede tener una tendencia alcista a corto plazo. Y aquí igual el MACD nos marca, bueno, aquí nos marca una caída. Pero bueno, esta acción, como les digo, es muy buena. Sí, ahorita por el momento es un poco volátil y riesgosa, pero tiene buenos fundamentos para crecer a lo largo del tiempo. Eso es muy bueno, es lo que buscamos en una empresa. Ok, pero yo le veo buenos fundamentos. Como les digo, posiblemente en el 2030 sí logre llegar a lo que ellos dicen. Si esta acción llega a cotizar en el SP500, esta acción siento que si en 10 años podría valer $100. Eso es muy bueno, recuérdenlo. Y bueno, aquí como les digo, chequen los indicadores de investing.com, así es como yo checo esto. Bueno, también los invito al Facebook. En el Facebook subo los reportes trimestrales de las acciones que estamos viendo aquí en el canal. Bueno, sin más que decir, los espero también allá en el Facebook. Sigan los videos, chequen los videos de investing.com, los tengo en el canal. Muchísimas gracias por ver el video. Y bueno, esta acción es muy buena, pero a largo plazo, recuérdenlo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.